Pues bueno, sí, efectivamente, os voy a hablar de monitorización, pero hoy sí que me apetecía hablar de herramientas. No soy de hablar de herramientas, pero me he encontrado con una, bueno, no hoy, sino cuando estaba el Call for Papers abierto, y estuve trasteando con una herramienta que liberó la NASA hace cosa de 1 año, 2 años, y me resultó especialmente curioso ahora que empezaba a trabajar como SRE en Payvision. Soy compañero de Carlos, el que ha hablado antes. Y bueno, podemos echar un vistazo a esta herramienta, ¿no? De dónde viene este OpenMCT, que es así como se llama. Lo voy a poner mejor aquí, una demo funcionando. OpenMCT se puede definir como la evolución natural de los Mission Control Centers de la NASA. Estas salas gigantescas con muchísima gente mirando monitores, que claro, es que no era solo software, era hardware y software. Teníamos o sea, un equipo podía estar vigilando una máquina que sacaba tickets con los kilos de combustible que le queda a la nave, mientras otros están mirando otro monitor sobre otros sensores, otros datos de telemetría distintos, y eran salas, pues las icónicas, ¿no? Las del Mercury, el Apolo, pues esas salas que hemos visto todos, pues obviamente en 2020 no tienen mucho sentido, se pueden modernizar, y la NASA ha decidido hacer una herramienta web para ello. Es una herramienta web que es solo frontend, la NASA lo usa en producción y la NASA, indagando un poquito, usa JavaScript también para otras cosas que no son esto, incluso para los trajes de soporte vital de los propios astronautas. O sea, imaginaos la gracia, pasando a soporte vital y Houston, undefined is not a function, ¿sabes? Cosas así. A mí me dio un poquito de pánico porque dicen que también usan NPM, entonces ya entré en pánico. Y eché un poquito un ojo al repositorio y la verdad es que o sea, para lo que puede ser la NASA, ¿no? Una organización tan grande y tan antigua, pues el proyecto lo han hecho open source como cualquier otro proyecto open source. Es decir, no tiene nada de complicado. ¿Qué querían ellos? Pues más gente vigilando ese código. Tuvieron que hacerlo atractivo, no podían utilizar... O sea, OpenMCT tiene versiones anteriores. O sea, hay algo intermedio entre lo que vimos en los 70 y esto. Son aplicaciones de escritorio, pero no tenía mucho sentido hacer open source eso ahora, y lo hicieron en web, utilizando JavaScript. Eso podía potenciar una comunidad que, aunque todavía es pequeñita, ya ha contribuido con algunas de las features. Ahora os enseño alguna de ellas. Y para contribuir tenéis que firmar un documento que está pues, bastante normalito, igual que cuando contribuís a Google, un CLA. Y bueno, pues aquí tenéis el mío, si queréis echarle un ojo. No encontré nada súper extraño, simplemente organizaciones tan grandes con un equipo legal tan grande, pues se meten en todo. De hecho, hay alguna que otra historia con esto y los abogados de la NASA, hay algunas features que no pueden liberar y demás. Luego os cuento. Y la clave, obviamente, una documentación clara, sencilla, o me gustaría que fuera un poquito más sencilla. Así que lo que vamos a ver hoy es una especie de tutorial de cómo utilizarlo, un primer ejemplo, un hands-on, algo un poco básico para entender los conceptos principales, porque la documentación es un poquito densa y tiene una barrera de aprendizaje un poquito alta. Repositorio, y obviamente para descargarlo, pues para empezar a utilizarlo, te clonas el repositorio, instalas las dependencias y lo arrancas. Ya está. Esto algo que está guay en cualquier proyecto open source, lo hemos hablado varias veces hoy, un entorno de desarrollo sencillo, fácil de utilizar. Básicamente esto nos va a generar un entorno para trabajar sobre OpenMCT, pero nosotros no queremos de primeras, o sea, si queremos ser usuarios de OpenMCT, vamos a trabajar con código también, no es como un Grafana, no tenemos una interfaz para añadir las cosas, persistirlas, los gráficos, tal, sino que es todo por código. Entonces, sí que vamos a trabajar con código, pero no necesitamos tener el servidor de desarrollo de OpenMCT. Lo que vamos a coger es openmct.js y una vez lo tengamos, cogemos un HTML vacío y lo importamos. Ese donde está el arcoiris es donde vamos a empezar a hacer todo lo que es nuestra configuración y nuestro setup. No hay backend, recordad que no hay backend, todo lo que vaya a persistir o los dashboards que queráis crear se tendrán que crear por código. Por lo tanto, OpenMCT de primeras lo único que va a hacer es crear en el scope global de JavaScript el objeto OpenMCT y lo podéis utilizar. Es decir, tiene una serie de métodos, el primero de ellos install, y es un sistema es un framework súper orientado a plugins. Todos son plugins. El diseño, el Expresso,
es uno de ellos. O sea, si no lo importáis, no es que tengáis un diseño súper reducido, minimal, tal, no, es que no hay diseño, o sea, no está ni maquetado casi. Local Storage es lo que vamos a utilizar para la persistencia, es decir, funcionará en nuestro navegador. Si borras los datos de la aplicación en ese navegador, abres una ventana incógnito, no verás lo mismo, pero te permite crear una visualización en caliente y tenerla disponible durante una ventana de tiempo. Hay otros plugins que son para añadir esa funcionalidad de backend, como conectarle un Elasticsearch y que utilice eso como persistencia. MyItems es lo que nos va a permitir hacer otras cosas más adelante, que lo vamos a ver, y los relojes. Los relojes son importantísimos. Una de las cosas que me gustaría recalcar de esta charla, no tanto la herramienta como tal, sino la diferencia que tiene las diferencias que hay entre monitorizar sistemas como los que podemos desarrollar nosotros, aplicaciones web, APIs, en donde los mismos procesos se repiten una y otra vez y la monitorización está basada en que esos procesos sigan funcionando como deben funcionar. Y luego está la NASA, que no se puede permitir el hecho de enviar cohetes a la Luna todos los días y entonces no saben ni por dónde mirar. Entonces lo miran todo. Tienen procedimientos, han hecho simulaciones, pero su monitoring es distinto al nuestro. Es lo que yo he llamado un poco, no sé si es correcto o no, pero como Mission Oriented Monitoring. Nosotros no trabajamos normalmente con misiones. Y bueno, la NASA pues tiene distintos relojes, tienen el hora de tierra, UTC, el reloj desde que empezó la misión, tienen muchísimos. De hecho, en la demo que hemos visto antes había arriba varios relojes. ¿Cómo creamos un plugin de OpenMCT? Pues bueno, esta es la forma, crear un plugin es la forma de integrarte con OpenMCT. Vamos a crear otro archivo JavaScript, lo vamos a utilizar para nuestro plugin y básicamente vamos a devolver una función que va a ser algo así como OpenMCT, toma esta función, cuando estés listo para instalar este plugin, me ejecutas. Entonces, ¿qué esperamos que salga aquí? Pues bueno, no va a hacer nada, OpenMCT va a seguir totalmente vacío, no como el que hemos visto antes, sino que en la consola pondrá, pues hola, desde Cáceres, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Para instalarlo, pues lo instalamos como un plugin cualquiera, simplemente no está en el bundle de los plugins por defecto que vienen con OpenMCT. Y a partir de aquí vamos a hablar de algo un poquito más importante, porque si vamos a integrarnos con OpenMCT tenemos que entender cómo son los objetos o las estructuras de datos que utiliza por debajo. Ellos lo llaman Domain Objects, bastante acertado el nombre. Luego veremos que hay otros nombres que nos pueden sonar un poquito más raros. Y este es el ejemplo que os he puesto de cómo se representa una carpeta. Una carpeta para agrupar varias cosas por debajo en ese árbol que hemos visto a la izquierda, ¿no? Pues tenemos que tiene un identificador, que tiene una clave, está formado por una clave compuesta, muy parecido a cómo funciona en Kubernetes, ya que estamos hablando todo el día de ello. Las claves tienen que ser únicas en un namespace y así nos evitamos los conflictos de los espacios de nombres, ¿no? Y luego tiene que tener un type, es decir, esto es lo obligatorio que tiene que tener un objeto de dominio para que OpenMCT lo entienda. Luego la carpeta pues tendrá datos como nombre de la carpeta y dónde va esa carpeta. ¿Tiene sentido hasta aquí? ¿No se pierde nadie? ¿Todos habéis tocado JavaScript alguna vez? Porque vienen curvas, o sea, aquí hay un poquito... Vamos a coger nuestro plugin y vamos a hacer algo más. La parte de OpenMCT que está marcado es un parámetro que nos había dicho antes, que OpenMCT nos va a pasar, o sea, cuando OpenMCT ejecute tu función de instalación del plugin, te va a pasar un parámetro más, que es la propia API de OpenMCT y es la forma que tenemos de integrarnos con OpenMCT. Nosotros vamos a utilizar el método addRoot para añadir un objeto a la raíz de objetos que estaban listados en el menú izquierdo, cuando hemos visto la demo del OpenMCT funcionando. ¿Pero qué le estamos pasando ahí? Ahí no le estamos pasando un objeto de dominio, le estamos pasando un identifier. Esto es muy importante porque no siempre vamos a pasar objetos de dominio, sino que solo vamos a pasarle como el puntero a ese objeto de dominio. Por lo tanto, si nosotros ejecutamos esto y abrimos el OpenMCT, recargamos y ejecutamos este HTML que hemos creado antes, nos va a decir que sí, que hay algo, no sabemos qué es exactamente, en la raíz de nuestros objetos, pero que no sabemos qué es. ¿De qué tipo es esto? Solo le hemos dicho el identificador. Y aquí es cuando aparece el concepto de los providers. Nosotros le tenemos que decir de alguna forma qué tipo de objeto es ese spacecraft. Lo hemos puesto por aquí. Este objeto que hemos creado, tenemos que definir en el namespace algo que nos provea de esos objetos. Es la diferencia entre apuntarte algo para ir a la compra e ir luego a la compra a coger las cosas que necesitas.
El provider es el que va a la compra por ello y las referencias es nuestra lista de la compra. Por lo tanto, vamos a registrar un provider para el namespace DevOps Days y ese provider es este objeto que hemos definido arriba. Este objeto lo único que tiene es una función get, es decir, esto es bastante testeable, puede ser un patrón un poco extraño, no es la forma más normal de hacer las cosas en JavaScript, pero si le dedicas un poquito de tiempo a pensarlo, tiene sus beneficios. Y este patrón lo utilizan un montón. De hecho, vamos a ver 3 o 4 ejemplos más. ObjectProvider.get, si le pasamos este identificador, nos va a devolver, dice, sí, el identificador, si me estás preguntando por un spacecraft, yo te voy a devolver una carpeta. Es decir, el identificador te lo dejo tal y como me viene y luego le añado los datos propios de la carpeta y el type folder. Esa es la forma que tiene, o sea, OpenMCT, cuando alguien le registre, vamos a hacer nuestro plugin, va a registrar este objeto, le va a preguntar a este provider que hemos añadido qué es el objeto y le va a decir, pues es una carpeta. ¿Todo bien? Pero este código no funciona. Y no funciona porque OpenMCT da la oportunidad de que vosotros consultéis esto, por ejemplo, a una API. Es decir, que tú cuando cargue tu plugin, vete a tal backend que te va a devolver todos los objetos que tienes que cargar. Y eso en JavaScript es asíncrono. Una llamada HTTP no puede bloquear todo el hilo de ejecución y lo que espera OpenMCT es que le devuelvas una promesa. Por lo tanto, vamos a disfrazar este return de un valor directo, lo vamos a disfrazar de promesa envolviéndolo en una promesa que se autorresuelve con ese valor. ¿Bien? Seguimos. Ahora necesitamos crear objetos en ese árbol. Necesitamos crear esa jerarquía para que dentro de nuestra carpeta existan cosas. ¿Quién nos va a dar esas cosas? Bien, pues nos las va a dar un composition provider, que es otro tipo de provider, pero en vez de darnos objetos, es un provider al que le vamos a dar. Tiene 2 funciones, antes tenía solo un get, pues el composition provider tiene 2. Tiene un applies_to, que recibe un objeto de dominio, y aquí nosotros lo vamos a implementar para que devuelva true o false. Es decir, OpenMCT le va a preguntar, oye, ¿tú conoces este objeto de dominio? ¿Sabes qué hijos tiene? Y tú le tienes que decir sí o no. Y si le dices que sí, OpenMCT ejecutará la función load, que tiene el mismo truquillo que hemos visto antes, puede ser asíncrono, y te va a decir quiénes son los hijos de ese objeto. Es decir, le va a preguntar cuáles son los objetos de la carpeta que hemos creado antes. Y le vamos a responder con identificadores, no con el objeto completo. ¿Y a dónde se va a ir con estos identificadores? Al object provider que hemos hecho antes. Ojo, porque lo que hemos hecho hasta ahora es crear una carpeta. No sé cuánto tiempo llevo, pero hemos creado una carpeta. Tenemos una foto por aquí, bueno, después de esta, me parece. Claro, y estos objetos que hemos puesto antes, o sea, teníamos la carpeta, son los datos, va a englobar todos los datos de telemetría de una nave espacial que nos hemos inventado. Por ejemplo, el combustible, los bytes de las comunicaciones entrante-saliente, igual que en un servidor monitorizamos el tráfico entrante-saliente, de nuestra nave también, lo medimos en bytes, los kilos de combustible que nos quedan, vamos a saber también si los propulsores están encendidos o apagados. Entonces vamos a registrar una serie, yo no he puesto todas, pero veis que la que he registrado aquí, por ejemplo, es la propiedad, el fuel, el combustible. Pero claro, vamos a ver un ejemplo en el que sí que utilicemos esta feature para poder traernos cosas asíncronas. Es decir, vamos a llamar a una API que te va a decir, vale, quiero que me devuelvas, o sea, tenemos un endpoint que nos va a decir qué forma tienen esos datos. Es decir, el combustible se mide en kilogramos y los datos, o sea, cada punto de telemetría está compuesto por una marca de tiempo, es decir, un timestamp y un número decimal con los kilogramos que hay. Si los propulsores están encendidos o apagados, será con un booleano, básicamente, ¿no? Un true false, está encendido o apagado. Entonces, esa definición nos la vamos a traer de fuera. No os voy a poner el formato por no liarlo más, pero viene súper bien explicado en la documentación. Vamos a asumir que aquí en este código, un pelín más enrevesado, pero le decimos, si me preguntas por la carpeta, yo te doy la carpeta. Lo he colapsado aquí, pero es el mismo código de antes. Si no me estás preguntando por la carpeta, voy a llamar a esta función, que no la hemos definido en ningún sitio, pero os imagináis que hace una llamada por detrás y va a comprobar si va a coger el primer elemento que coincida con el identifier que le habéis dado y te va a devolver un objeto. ¿Qué objeto de dominio es este? Esto es un objeto de dominio, ¿por qué? Porque tiene un identifier y un tipo. Pero tiene un campo especial.
tiene el campo telemetry. Los objetos que tienen el campo telemetry en OpenMCT representan orígenes de telemetría. Es decir, es como si te estoy diciendo, es como representar un sensor. Y este sensor me va a devolver los datos de esta forma. Pues esos datos, esa representación de la forma que tienen los datos es la que vamos a meter aquí. Asumimos que nos lo estamos trayendo de un servidor de fuera, no hace falta entender el código perfectamente lo que está haciendo, no os leéis con la parte de llamar por HTTP, entender los conceptos de los providers y los objetos. Pero hemos definido un tipo de objeto aquí. Este tipo no lo conocemos, esto no es un folder, no es nada que conozca OpenMCT por defecto. ¿Qué nos va a decir OpenMCT cuando lo abramos? Nos va a decir, efectivamente, con tu add root primero que has hecho en la primera diapositiva casi, has creado un objeto. Luego me he ido a buscarlo al Object Provider y me ha dicho, es una carpeta. Y la carpeta la hemos rellenado con todo lo que nos ha dicho el Composition Provider que tiene con todos estos hijos. Pero estas interrogaciones nos están diciendo que no sabe de qué tipo son. Y entonces es cuando me echo las manos a la cabeza y digo, si esto es tan complicado, imagínate ahora para definir tus propios tipos. ¿No? Tus propios tipos, que no sé ni lo que son, no sé qué forma tiene un tipo. Bueno, pues no os preocupéis porque como toda la lógica de todo lo que hacen los tipos te la guisas tú, para OpenMCT básicamente le dices qué iconito de CSS le quieres poner delante y ya está, ese tipo existe. Básicamente le estamos diciendo que le vamos a poner el iconito este de telemetría, que es el que utilizan ellos, y se acabó. ¿Hace algo este código? No, le hemos registrado una serie de sensores y le hemos dicho que vamos a recibir datos, por ejemplo, que el combustible nos va a venir en unas unidades determinadas, que son los puntos que vienen, son un par entre la marca de tiempo y unos kilos de combustible y así con todos los demás. Pero está vacío. Es decir, sabemos qué forma tienen los puntos, sabemos cómo nos van a venir, pero no los estamos llamando de ningún sitio. Es decir, ¿cómo nos traemos telemetría? ¿Cómo ingestamos telemetría en OpenMCT? Pues bueno, pues obviamente con un provider, perdón que me lo he saltado, en este caso lo he separado por poner otro plugin, un plugin que solo el primer plugin nos va a crear la estructura y el segundo plugin se dedica a proveernos de esos puntos de telemetría. ¿Y cómo funciona? Pues es muy sencillito. Registramos un proveedor de telemetría, importante el telemetry aquí, que no es un Object Provider, no es un Composition Provider, es un Telemetry Provider. Y el provider tiene dos funciones. La primera es una función que nos tiene que decir si este proveedor sabe sobre esos puntos de telemetría. Es decir, ¿sabes irme a buscar DevOps Days Telemetry? Y le va a responder, sí, yo sé. Dices, y vale, ¿y cómo te los traes? Pues llamando esta función. Obviamente aquí devolvemos una promesa porque sí que vamos a hacer una llamada HTTP a una API que nos va a devolver los datos, un array de puntos con todos los datos que vayamos a ingestar. ¿Algo en especial? Bueno, pues también nos pasa un objeto options en el que van a estar, por ejemplo, los rangos de tiempo entre los que vamos a buscar. Ejemplo, esta URL. Esta URL es la que tenéis que implementar en vuestro backend o en vuestro sensor, la Raspberry que tenéis en casa midiendo la temperatura, la humedad. Implementáis una API de este estilo, con esta URL, que le des dos rangos de tiempo y te devuelva los datos en este formato. ¿Veis se ve bien? Bueno, se verá un poquito pequeño. En este caso tenemos para el combustible de la nave, aquí hay 77, 77, 77. Aquí la nave estaba en stand-by. Arrancamos los propulsores y de repente empieza a bajar el combustible que queda. Pues estos son los puntos, el formato que tenemos que utilizar para los puntos en el caso de esta métrica. Y perdón, entonces vamos a ver cómo queda. Vamos a hacer una prueba en nuestro example spacecraft con todo completo. Nos vamos al fuel. ¿Veis que hay una línea fija? Bueno, la NASA nos ha dado un pequeño programita que tiene en un tutorial para simular los datos de esta nave de mentira que nos acabamos de inventar. Entonces, es muy gracioso porque te deja darle a Enter. ¿Veis aquí la terminal? Le doy a Enter y arranca los propulsores de la nave. Entonces, si nosotros refrescamos aquí, cuando la nave se arranca, empieza a caer el combustible. ¿Se entiende? Si lo volvemos a parar, para. Y así con las demás métricas. O sea, todas se actualizan, tienen como una especie de generación de ruido para que parezcan datos reales y los estamos viendo casi... ¿Estáis viendo que llegan en tiempo real? Pues esto es porque se me ha olvidado comentar algo y cuando digo comentar me refiero a comentar.
porque esto venía después. Nosotros hemos creado un histórico de una función, un plugin que se trae un histórico de datos. Y un histórico de datos significa, a ver si lo veis, porque esto va avanzando despacito, hemos dicho tenemos una ventana de X tiempo y sabemos traernos puntos con una única llamada HTTP. Esto no está haciendo polling por detrás, no lo llama X veces, sino que veis que se va desplazando el eje y se queda vacío, porque le hemos pedido un histórico. Es verdad que si refrescamos la ventana, manualmente se rellena con los últimos datos, porque ha hecho otra petición. Pero OpenMCT, aunque no lo vamos a ver en esta charla, también da la opción de ese refresco real-time que hemos visto antes por error, pero si añadimos este plugin, no lo voy a decir, pero es igual que hacer una llamada HTTP es un problema resuelto, conectarte a un WebSocket es un problema resuelto. Eso sí, implementad en vuestro backend esa lógica para poder enviar puntos de telemetría cuando los tengáis. Y esto sí que nos da esa sensación de real-time. Otro ejemplo que tenemos es este de aquí. Y yo querría llevar la demo hasta aquí porque lo que viene después es súper complejo. Entonces como trabajo como SRE y otra de las cosas que hacemos es visualizaciones, pero no tiene por qué ser de sistemas. Pueden ser cosas de negocio o puede ser algo, no sé, completamente abstracto o cosas de, no sé, métricas sobre calidad del código, cualquier cosa, ¿no? No sé si es casi un departamento más de data science que de sistemas. Es algo raro, cada empresa lo implementa de una manera distinta. Vamos a pensar ahora en ampliar OpenMCT con cosas que no tenga. Por ejemplo, hemos visto cómo incluir datos en OpenMCT, cómo rellenar este árbol, pero ¿qué hacemos si de repente necesito pintar un mapa? Porque pocas cosas en la vida son misiones, como las de la NASA, pero hay un gráfico que estamos viendo todos los días en las noticias. El gráfico del coronavirus con la expansión, este con los circulitos. Es una visualización que si la tuvierais que hacer ahora, en OpenMCT no tenemos ninguna opción para crear mapas. Hay que crearlo desde cero, porque aquí todo se hace por código. Nosotros empezamos en su momento haciéndolo con Grafana, como una prueba de concepto, y cuando digo nosotros, digo yo en mi casa, porque esto lo empecé una tarde, esto no es cosa del trabajo, y se me quedó corto. O sea, esto dices, vale, está el plugin, está chulo, es un plugin de Grafana, tiene sus opciones por aquí, lo podemos editar, lo podemos ver, podemos añadir 3 colorcillos, tal, más o menos se entiende. Pero había cosas ya que dices, cuando vas al grano fino, no iba bien. Entonces vamos a ver la segunda parte de la charla, cómo generar una visualización, que es algo muy de nuestro trabajo, desde cero, y vamos a ver que realmente el gráfico que estamos viendo en las noticias es literalmente poner puntos en un mapa. Pues tengo yo ese empeño de hacer las cosas desde cero en vez de utilizar frameworks gigantescos, pues no sé, me ha dado este mes me ha dado por eso. Y vamos a utilizar una librería, lo único que vamos a utilizar es una librería súper pequeñita. Mi idea era incluso utilizar una imagen de fondo con el mapa del mundo e ir mapeando los puntos a mano, pero por el tema de las coordenadas se vuelve un Cristo y tampoco vamos a hacerlo más complicado de lo que parezca, o sea, lo que tiene que ser. ¿Veis que importamos Leaflet? Es una librería para hacer visualizaciones con mapas que básicamente te da soporte para zoom in, zoom out, poner puntitos, representar áreas, GeoJSON y alguna cosita más. Ahora veremos qué es lo que nos trae. Nosotros vamos a crear un div vacío y esto es todo el HTML que vamos a tocar. Habéis visto, las dos partes de la charla las hemos empezado con un HTML pelado para ser conscientes de todo lo que hay por debajo. No hay cero magias. Estamos importando una librería, así que no es justo que lo diga, pero vale. A ese div lo vamos a poner a tope de grande. Ancho y alto, ocupa todo el espacio que tengas. ¿Y cómo es el console log o el debugger de CSS? Fondo rojo. Tú le pones fondo rojo a algo y ya sabes lo que está ocupando. Quedaría así, ¿no? Después, vamos a coger un mapa normal y vamos a centrarlo en las zonas donde nos interesa visualizar los contagios por coronavirus. Básicamente, pues sería todo Asia y todo Europa. Vamos a pensar que ahora Estados Unidos no nos importa mucho en la visualización. Vamos a coger pues una pantalla normal de portátil con esas dimensiones más o menos. ¿A qué nivel de zoom puedo tener las dos zonas, Europa y Asia, centradas en el mayor zoom posible? Pues si lo voy a ver súper pequeñito no me aporta nada los círculos. Pues bueno, resulta que hay un país que se llama Turkmenistán, que está en el medio de esa visualización en un nivel de zoom 4. ¿Alguien se atreve a decir qué es lo que se va a ver aquí? ¿Alguien se moja? ¿Cuántos pensáis que esto va a centrar un mapa en Turkmenistán con un nivel de zoom 4? Sí, obviamente, es una pregunta trampa.
Esto no da nada porque no le hemos puesto un mapa por debajo. Tenemos que elegir qué es lo que vamos a pintar por debajo. Esa imagen que he dicho antes que me gustaría poner de fondo, no la hemos elegido en ningún sitio. Leaflet no entiende no es como Google Maps, no le puedes arrastrar chinchetas directamente. Tienes que elegir una capa por debajo. Y CartoDB, que es una empresa española, además, tiene un equipo de cartógrafos y ha diseñado unos mapas súper chulos. Aquí, bueno, los colores no se ven muy bien en el proyector, pero tenéis este más estilo Google Maps, más oscuro, lo tenéis totalmente en negro con las etiquetas de las ciudades y los países, este que lo llaman eco, en azul eléctrico, de todo un poco. Entonces vamos a elegir uno de ellos, que hemos elegido este, estilo antiguo, y al código que hemos escrito antes le vamos a añadir esta capa, que viene representada por una URL con unos placeholders, que serán, bueno, pues obviamente, esto no hay ninguna magia por debajo, si tú le dices el nivel de zoom y las coordenadas que tienes, te va a acabar devolviendo un PNG con el trocito de mapa que tienes que pintar. Entonces va rellenando un mapa en base a trocitos. ¿Os suena cuando cargáis Google Maps y se va rellenando en rectángulos? Pues estos son los rectángulos que hay por detrás. Podéis utilizar los de OpenStreetMaps y bajaros 12 gigas de mapa para Europa solo, cosas de estas que te dan por hacer en un fin de semana. Y podemos ponerle alguna configuración, como solo puedes hacer como le hemos puesto zoom inicial 4, pues solo puedes hacer un zoom hacia afuera y un zoom hacia adentro. ¿Por qué? Lo veremos más tarde, pero esto lo vais a ir tuneando sobre la marcha. Y esto de los subdominios es algo muy curioso. Yo no sabía de qué era y lo empecé a investigar y lo va a sustituir por esta S de aquí. Aquí van las coordenadas y el nombre del mapa, del estilo, pero esta S es el subdominio que va a utilizar. ¿Veis que aquí le hemos incluido A, B, C y D? Bueno, pues los navegadores por defecto no pueden hacer más de 6 llamadas simultáneas a un dominio. Como aquí vamos a tener que descargarnos bastantes más imágenes, lo que utiliza la librería son dominios falsos, A, B, C, D, que apuntan al mismo sitio, pero para el navegador son dominios distintos. Le hemos hecho la trampa. Si queréis ver todos los mapas que están, esto es una URL acortada a los mapas de Carto, son todos súper chulos. Vamos a arrancar con lo gordo, que es hacer una visualización del coronavirus y para ello vamos a tener que representar puntitos. Vamos a empezar por representar un puntito. ¿Y qué es un punto? Pues un círculo. ¿Y un círculo cómo lo pones en un mapa? Conociendo sus coordenadas. Vamos a coger un par de coordenadas que están aquí en Cáceres y vamos de hecho creo que eran las de justo este sitio donde estamos ahora, el castillo este del conde Drácula. Cogemos el círculo y llamamos a L mayúscula, que es leaflet, es la librería, es lo que nos deja en el scope global de JavaScript cuando lo importamos, y le vamos a decir, dame un círculo. Es decir, circle marker devuelve un círculo. ¿Dónde me lo pones? En estas coordenadas. Y luego, ¿con qué característica? Digamos, me lo vas a poner en rojo y me lo vas a rellenar un poco más clarito, o sea, con opacidad un poquito más baja para no tapar lo que haya por debajo o si se solapa con otros puntos. Vamos a coger un radio 25, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues aquí 25, pues no sé, marcamos una zona, puede ser más grande, y el centro está pues en las coordenadas que le hemos dicho. Y luego coges el círculo y lo añades al mapa. Es bastante semántico, se puede acortar más, se puede incluso poner punto, actu, tal cual al círculo, pero para que quede un poquito más legible lo he dejado así. ¿Cómo es la visualización por parar un pelín, cómo es la visualización que estamos viendo en la tele? Pues es de esta universidad, de la Johns Hopkins, que ha hecho esta visualización con este pedazo de círculo aquí que no sabemos qué es. Tenemos un poquito de nivel de zoom y, madre mía, la pandemia que nos come. ¿No? Yo aquí no veo nada, no, me cuesta mucho verlo, creo que este gráfico es una mierda. Perdón, le prometí a mi madre que no iba a decir palabrotas y encima lo estamos grabando. Siguiente paso. ¿Qué sería lo siguiente? Bueno, ya sabemos pintar un punto, vamos a pintar varios puntos. Y que no cunda el pánico aquí tampoco, porque este código que estáis viendo lo único que hace es recorrerse un array con puntos, con pares de latitud y longitud, y los va a representar con el mismo punto. Es decir, por cada punto en este array de puntos, me vas a crear un círculo utilizando su latitud y su longitud, y todos los círculos van a ser iguales, pues los va a crear los tres con las mismas características. Y luego, por cada círculo que has creado, me lo añades al mapa. Es una sintaxis muy de JavaScript, muy funcional, pero esto es exactamente igual a for i igual a 0, i menor que length menos 1, tal, tal, tal. Bucle tradicional en dos bucles, incluso en uno si lo vais añadiendo al mapa, lo tenéis hecho. No hace falta saber nada específico de JavaScript ni cosas locas. Y ya está. 3 puntos sobre el mapa. Pero esos 3 puntos me los he inventado yo, que los he sacado de Google Maps. ¿Qué pasa si tuviésemos, y esto estaría genial tenerlo porque no lo tenemos a gente que está subiendo, bueno, a ver, también agradecerles el trabajo por hacerlo, pero esta misma universidad que está haciendo la visualización está colectando todos estos datos del CDC, el CDC europeo, el CDC chino,
de los contagios. Esta actualización que tenemos al día a día es un CSV del Averno que empezó subiéndose en Google Sheets, luego Google colapsa y el recurso queda exhausto y dice que esto no escala, que no sé qué problema había. Los datos todos los días los suben mal, tienes un campo para provincia y otro para país, cuando en la provincia la dejas vacía hace referencia al país y a veces la rellenas con none. Dices, la típica provincia none de España o... Estos datos los he tenido que limpiar y los limpio todos los días y para exponer esta API. Esta API os la he dejado perfecta para que podáis hacer la visualización. ¿Qué tiene? Pues es un array de puntos en las que vienen latitud y longitud de un punto geográfico. Ese punto geográfico puede ser un país, como por ejemplo Corea del Sur. ¿Por qué es un país? Porque el área administrativa viene vacía. Y dirás, ¿y qué es un área administrativa? Pues yo tampoco lo sabía hasta hace 4 días, en cuanto me puse a buscar, oye, ¿y cómo se llama el genérico de provincia, comunidad autónoma, departamento que se llaman en Francia, estados de Estados Unidos? Bueno, pues Google ha dicho, pues eso se llama área administrativa de nivel 1, las comunidades autónomas en España. Las áreas administrativas de nivel 2 serían las provincias, ¿no? Y así para todos los países utilizando lo que quieran. En China, por ejemplo, Hubei, que es la provincia, que es el área administrativa de nivel 1, esta es la provincia donde está Wuhan, el origen de todos los contagios. Entonces, ¿qué podemos hacer para visualizar estos datos? A mí lo primero que se me ocurriría es poner un punto más grande o más pequeño dependiendo del número de contagios, y parece que tiene sentido. Vamos a coger nuestro código y vamos a hacer una llamada a nuestra API, nos va a devolver un array de puntos con la forma que hemos visto en la slide anterior, con todos estos datos, y vamos a decirle, pues me pintas por cada punto, me lo pintas en la ubicación que tiene cada punto. Ahora sí le vamos a poner un borde de 2 píxeles, me lo pones el borde en rojo oscuro, me lo rellenas de rojo un poquito más clarito, con la opacidad un poco más baja, el borde un poquito más oscuro, casi 1, y le pones el radio. El radio va a ser el número de contagios que hay en ese punto. Pues ya está, ya tenemos la visualización y esto es lo que nos sale. Aquí no se aprecia bien, de hecho no se ve, pero hay varias líneas que parece un cuadro de arte moderno, no se ve qué es lo que está pasando. ¿Por qué ha pasado esto? Porque la librería está esperando que le hables de píxeles. El radio es un número en píxeles. Y hemos dicho que en Hubei hay 65.000 infectados. 65.000 píxeles no es un círculo para pintar. Vamos a pensar en algo un poquito más creativo. ¿Qué se nos ocurre después? Pues a mí lo primero que se me ocurre con esto es normalizar los radios y ponerle un radio máximo. Es decir, cuidado con esta línea, que a lo mejor a mí también me da la vuelta a la cabeza, pero lo único que hace es búscame el número más alto de contagios. Obviamente es el de Hubei que hemos visto antes y va a valer este valor, max value, va a valer 65.000 y pico. Son datos de hace 3 o 4 días, que es cuando hice las slides de esta parte, así que más o menos lo que hay ahora. Y hacemos una regla de 3, es decir, si para 65.000 vamos a darle un radio de 35, para los 100 y pico infectados que tendremos en España o en cada uno de los puntos, me haces la regla de 3. ¿Mejor? Vamos a esperar ahora, ¿qué esperamos de aquí? No es pregunta trampa. El radio, máximo 35 en Hubei y el resto, pues puntitos más pequeños. Efectivamente, pasa eso. ¿Veis los puntitos, el resto de puntitos? Son puntitos de un píxel, son nada. ¿Y este gráfico es malo? Bueno, este gráfico representa una realidad, no, matemáticamente tiene un significado. Estamos hablando de que la OMS ha felicitado a China por la contención del virus en esa provincia y efectivamente dentro de esa provincia ha sido brutal el número de contagios, pero hemos conseguido controlarlo o por lo menos hasta ahora está más o menos controlado. No sabemos cómo evolucionará, pero tenemos un outlier brutal en este punto. Este punto es brutal. Entonces yo no puedo visualizar ahora mismo, yo no sé comparar los contagios de Italia y de España. Y eso a mí me vuelve loco porque soy ministro de no sé qué y tengo que decidir si los partidos de fútbol se juegan a puerta cerrada. Y esto es importante, es decir, esto es una misión. La misión es controlar el virus y esto sí que es misión control. Aquí sí que necesitamos gente viendo el mapa 24/7 y se toman decisiones con ello. Estamos enlazando con lo del OpenMCT, luego lo integraremos de una forma un poco curiosa. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues lo explica mejor este vídeo. In my last video, I counted 10,000 grains of rice, where each grain of rice was $100,000. And that was to show you the scale of $1 billion. Well, a lot of you guys asked me, well, how much does Amazon CEO Jeff Bezos have in terms of rice? So that was my mission. I went to Target. Si es $1 billón, ¿cuánto arroz es la fortuna completa de Jeff Bezos, el CEO de Amazon? I did the math in my head, and I went to Costco. I got the rice, I brought it home,
And once I brought it home, I went to work. I also want to say that I have 5 families that are going to take this unused race, so it's totally not wasteful. Okay, so the moment you've been waiting for, 100K, 1 million, 1 billion. Jeff Bezos has 122 of these, or 58 pounds of rice. If each grain of rice was 100K. Like, look how big this is, guys. I'm going to show you the scale here. I'm going to put a keyboard in just for fun. Look how deep that goes. That's insane. This is Jeff Bezos. Y eso es lo que se ha gastado en la mansión que se acaba de comprar, creo que no sé si era en Los Ángeles, hace pocas semanas. Pues esto es lo que nos ha pasado. Tendríamos el mismo problema si quisiésemos representar el sueldo de Jeff Bezos comparado con lo que cobro yo o lo que cobramos nosotros. Pues es absurdo, ¿no? Parecería que cobramos todos lo mismo, aunque haya matices de diferencia. Entonces, ¿qué se me ocurre? Pues mira, yo busco en Google lo primero, ¿qué pasa con los outliers estos y cómo los represento? Y te dicen, pues para eso puedes utilizar una escala logarítmica. Y dices, ¿y qué base utilizo? Pues te dicen, para epidemias y tal se utiliza base 10. Por ejemplo, para terremotos se utiliza base 8. Pues es algo que han medido, dices, pues un terremoto en la escala de Richter, dices, un terremoto de 7 grados o de 8 tiene un impacto distinto y se suele mapear a efectos determinados, sobre todo en edificios. Entonces, para que sea significativo, han cogido, o sea, para poder hablar de números de 6, 7, 8, y con los decimales los podemos casi despreciar, pero son órdenes de magnitud, no representan una fuerza lineal, sino que es una relación con la fuerza del terremoto, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo, vamos a hacer la trampa de coger los valores más altos, como es, y los vamos a representar más pequeños, dejando comparables los círculos del resto. Es una explicación malísima, me he explicado fatal, vamos a verlo mejor cómo queda. Básicamente es tomar logaritmos en base 10. Esta función no existe en JavaScript, pero tenéis logaritmos neperianos y hay una formulita por ahí que saqué de un libro de cuarto de la ESO. Se hace fácil. Cambio de base de logaritmos, por Dios. Y queda esto. Entonces, esto hay que te pones el monóculo de mirar gráficos y dices, wow, esto se parece a lo que vemos en la tele, pero acabamos de aplicar una operación que hace que la escala cambie completamente. Es decir, el doble un círculo, el doble de grande que otro, no va a representar el doble de contagio, sino que estamos hablando de órdenes de magnitud. Y entonces te viene otra pregunta que dices, ¿pero sabemos nosotros de áreas de círculos? Pues resulta que por razones fisiológicas el ojo del ser humano es una mierda, pero si vemos un círculo de radio 50 y otro de radio 150, ¿cuántas veces podemos decir que está contenido este círculo en este otro del el triple de radio? ¿Quién se moja? Hay gente que me dice 3, hay gente que me dice 5, hay gente que me dice triple de radio, triple de área. Pues no, la fórmula pi r cuadrado nos revela que este círculo está contenido 9 veces en este círculo. Conclusiones. Si no os habéis enterado de nada de OpenMCT ni de lo que estamos hablando ahora, quedaos con estas 2 conclusiones al menos. O 3. El ojo humano no vale para representar áreas. Los pie charts, por lo tanto, pues mira, muy bien en un resumen ejecutivo, pero no suelen valer para nada tampoco. Para engañar, si queréis, podéis utilizar. Y si compráis pizzas, comprad pizzas familiares y no 2 pizzas pequeñas. Si os quedáis con eso, ya os lleváis algo de la charla. Si queréis seguir odiando JavaScript, sois libres de hacerlo. Entonces, igual que el perrito no entiende de números, nosotros no entendemos de áreas de círculos, se nos da mal. Por lo tanto, la visualización con círculos, yo sigo pensando que es muy mala, está muy guay porque ves un punto y dices, wow, una epidemia, tal, punto rojo, qué fuerte. Y lo ves todos los días en los telediarios, pumba, 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 pero no sabemos, ni siquiera si no nos dicen ni qué escala ni nada, no tenemos una percepción de cómo es el contagio realmente. Son muchas cosas las que tenemos que considerar. Entonces se me ocurrió otra cosa, que es utilizar una escala de color. ¿Vale? Vamos a utilizar, como los círculos tienen otra dimensión aparte del radio, podemos utilizar el color. Cuidado aquí cuando hagáis, sobre todo, visualizaciones accesibles, tener en cuenta los daltónicos, porque el tema de las escalas es bastante importante. Vamos a coger una escala que no es casual. La he cogido también de la web de Carto, tiene unas paletas de colores buenísimas todas, súper chulas. Y ahí hay unos ejemplos del mapa que a mí me gustaría haber hecho, un Coroflet, pero es este que vamos rellenando las áreas, los polígonos de las provincias y de los países de un color, les asignamos un color. Sería mucho más claro que hacerlo con los círculos. Pero bueno, nos hemos propuesto copiar lo que vemos en las noticias y lo vamos a hacer así. Vamos a coger una escala de colores que no nos cueste reconocer a la vista. Es decir, si cogemos una escala de rojo clarito, rojo muy oscuro, cuando tenga 7 tipos de rojo y diga, ¡ay, Dios mío, cuántos infectados hay! Mi madre, por ejemplo, se pone las gafas y va a decir, este rojo, madre de Dios, 1 millón de afectados. No,
tener una escala clara. En esta escala vemos que ahí los colores van casi por pares, tenemos un clarito y un oscuro, pero a la vez es casi obvio que el color más oscuro, este azul morado del final, sería como el más grande, ¿no? el de más contagios. Como hemos utilizado una base 10, vamos a pintar con este color, el más clarito, 10 contagios, más de 1 millón de contagios que como no hay más de 1 millón de contagios en ninguna de las zonas, pues no lo veremos. ¿Cómo sabemos si es una buena escala o no? Pues porque, mira, tenemos datos repartidos en todos los intervalos, menos en uno que nos lo podemos reservar para el mes que viene, espero que no, y el resto los vamos encajando en uno. Esta notación de JavaScript la admite ya en los navegadores, es para separar los ceros, la ignora completamente, ¿vale? Esto es lo mismo que poner 1 millón, pero como no se leen bien los ceros, se lo podéis poner, lo ignoran y ya está. Y poco más. ¿Cómo quedaría el mapa entonces si lo hacemos así? Pues quedaría tal que así. Este es el que vemos en la tele, este es el que hice en Grafana, este es el que se resume de esta demo, que además me viene genial que en el proyector no se vea perfectamente porque hay puntitos amarillos que casi no se ven, de hecho no se ve casi el mapa. Coged un mapa de los que hemos visto antes de Carto, uno que haga contraste con los colores de las escalas que habéis puesto. Tener especial precaución también con la opacidad de los puntos, por lo tanto también le he puesto con el fondo negro y ahí queda así. ¿Que así se ve un burruño asqueroso? Ok, haces un poquito de zoom, te mueves, lo ves y tienes más o menos una idea. Puedes pasar por encima y hacer clic. Esto no os lo voy a enseñar cómo se hace en la charla porque es parte de la librería, es clic en un punto, me pones la localización. Como esta combinación de provincia o área administrativa y país la tenéis en la API, pues es muy fácil asociarla al punto. Y eso sí, si utilizáis una escala cromática, poner aquí la escala. Eso es otro div que se pone por encima del mapa que no os olvidáis de ello. Y bueno, yo he añadido también en la versión final, he añadido pues eso, las fuentes de datos y no sé qué. Los datos de España me los estoy guisando yo por mi cuenta, lo que van saliendo en las noticias del Ministerio de Sanidad y demás, porque si no tendríamos solo un punto grande en España, solo tenemos datos granulares en China y poco más. Si quisiésemos coger y juntar estas dos charlas en una, pues se me ocurre hacer algo un poco cutre, pero podríamos ir a OpenMCT y decir, me creas una visualización aquí en My Items, me creas una visualización de tipo web page y me vas a meter esta URL, Uniframe 2020, ahí estamos, una visualización estupenda. ¿Qué sería lo suyo? A ver, esto es un primer paso, podéis ponerlo aquí, pero si cambiáis los ejes de tiempo y demás, pues esto el mapa no se va a actualizar, estamos metiendo Uniframe. Con lo que hemos visto de OpenMCT, podríamos registrar esos puntos como datos de telemetría y pasárselos a los... Sí, no hay problema, ya estamos terminando. Y podríamos utilizarlos como datos de telemetría e interactuar con los eventos que recibe el mapa para actualizar esto en tiempo real en base a lo que el operador quiera visualizar o no. Por ejemplo, podríamos tener una evolución del contagio. Si tuviésemos el histórico, que como es un CSV y tal, están los datos, los tenemos, podríamos hacer la evolución del mapa y viendo en un segundo, en un GIF, en 5 segundos, ver cómo han ido creciendo esos puntos. ¿Veis que el problema de hacer este tipo de visualizaciones no es técnico? O sea, me gustaría que os quedaseis con la idea del tema de la pizza, del radio de la pizza y esto. El problema de las visualizaciones no suele ser un problema técnico, hacer una visualización sobre un mapa de algo un poco complejo, con unos datos sucios, tal. Es fácil de arreglar, pero es más difícil el problema casi de cómo interpretar esos datos, que es un poco donde a veces fallamos los SREs, incluso en visualizaciones muy típicas y que están muy estudiadas, como visualizar el consumo de RAM, la saturación de los recursos, de CPU, de lo que sea. Investigar, dedicarle un poquito de tiempo, si estáis dedicándoos también a monitorización, a investigar este tipo de cosas, visualizar cosas que sean ajenas a vuestro campo donde sois profesionales, ¿no? Investigando sistemas, intentar hacer algo con datos de negocio, como esto podría ser el número de ventas por región o la latencia que tienen los usuarios al visualizar, al cargar nuestros servicios, o el número de infectados por una pandemia. Pues esta es la charla. Espero que os haya gustado OpenMCT. Si tenéis preguntas, nosotros no lo estamos usando en producción. Tenemos un par de pruebas de concepto como el dashboard que os ha enseñado Carlos antes del CIS Benchmark, que se correspondía, cada cuadradito era una norma, de estilo, no puedes desplegar contenedores que sean root. Pues si tenemos una política que lo prohíbe, el check se pone en verde. Ese dashboard es muy fácil de portar a OpenMCT porque podemos utilizar
este widget prefabricado, que son los, no lo veo por aquí, son estos de aquí, son estos widgets. Si están en un color u otro, es una función booleana, devuelves o en un rango y devuelves una cosa o la otra. Empezar con algo sencillo, porque lo más complicado de OpenMCT sí que puede ser la parte técnica, pero en el fondo estamos manejando datos que no... Lo que más complicado que hemos hecho ha sido aplicar una escala logarítmica, tampoco tenía mayor cosa. ¿Tenéis preguntas? Vale, ¿eso quiere decir que ya has acabado?